justo mirando el tema de las respuestas a lo de las correlatividades. Hay 36 que han contestado. En el campus hay inscrito 43, o sea que hay varios que no han contestado. No sé si hay alguno acá que no ha contestado, le pido por favor que responda, si vemos, tenemos un estatus de todos, cómo están con ese tema. Importante. Y ahora hay, sacándolo de Ezequiel y a mí, hay 26 conectados, así que, bueno. Otro tema, fecha de parcial, les vuelvo a comentar, después lo voy a dejar ahí por escrito en el campus, sería el martes 10, o sea, dentro de 2 martes, el martes que viene y no el otro, el martes 10 de noviembre, sería el primer parcial, entra toda la primera parte de la materia, incluso algún par de temas que falta andar que vamos a ver hoy también. El parcial lo vamos a hacer en este horario, a las 18 horas, también por videoconferencia. La idea es que se conecten y que, bueno, traten de tener la cámara encendida y van haciendo el parcial. Vamos a hacer un parcial del estilo clásico por videoconferencia. Van a tener de 6 a las 9, 9 y media, ese será el tiempo que tienen para entregarlo. Después la idea es que le saquen fotos o lo escaneen y lo van subiendo ahí al campus. Cualquier cosa, si tiene alguna duda de más, vemos más detalles, pero en principio esa es la idea para que se vayan ya mentalizando con ese tema y vayan estudiando para el martes. Falta poco, porque faltan 2 semanas. Bueno, antes de... Ahí está Ezequiel conectado. ¿Cómo andas, ese? Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, antes de que... Bueno, él después va a arrancar va a seguir con temas por ahí de la práctica, viendo el avance del trabajo práctico y lo que vimos la semana pasada, que fue análisis de velocidad y de aceleración. Yo ahora les voy a mostrar otro tema que es centros instantáneos de velocidad. Vamos a ver ese tema. Es un tema que también permite, además de entender un poco algunas particularidades de los mecanismos de estudio, permite también hacer un análisis gráfico de velocidad. Así que, bueno, esa es la idea de verlo hoy. Antes de arrancar con eso, les pregunto, no sé si alguien quiere comentar algo, si tiene alguna consulta o algo. Si no, arranco ya con este tema. Ahí les voy a compartir la pantalla. Si no hay consultas, arrancamos. Bueno, ¿ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, perfecto. Les comento otra cosa también. Yo el otro día subí unos videos, o activé en realidad, porque ya están subidos, de análisis de velocidad y de aceleración y los apuntes. Y lo mismo voy a hacer con este tema que vamos a ver ahora, que es de centro instantáneo de velocidad. También hay un video cortito como para que puedan ver una especie de clase, digamos, similar a lo que vamos a ver hoy, y el apunte que voy a explicar. Bueno, empezamos por definir lo que es un centro instantáneo de velocidad. Un centro instantáneo de velocidad es un punto común a dos cuerpos en movimiento plano que en un instante dado tienen la misma velocidad en cada cuerpo. Los centros instantáneos también se denominan centros o polos. ¿Qué quiere decir esta definición? Bueno, quiere decir lo siguiente. Un centro instantáneo va a ser un punto o un lugar en el espacio, digamos, obviamente, en el cual un punto de un cuerpo rígido, digamos, dado dos cuerpos rígidos, o dos cuerpos en movimiento plano que pertenecen a algún mecanismo, en ese, digamos, en ese
en esa posición, en ese punto, en ese lugar del espacio, o del plano en este caso, porque estamos trabajando con mecanismos planos, si tenemos un punto que pertenece a un cuerpo rígido y otro punto que pertenece al segundo cuerpo rígido, en ese punto, o sea, como que ambos puntos de ambos cuerpos rígidos están en el mismo lugar, en un instante dado tienen la misma velocidad. Por ejemplo, esto la forma más fácil de verlo es si tenemos dos eslabones conectados con una junta de pasador. Imagínense que en el lugar donde está la junta de pasador, la velocidad del punto que pertenece al cuerpo rígido A y la velocidad del punto que pertenece al cuerpo rígido B, en todo instante de tiempo es igual. Porque si no fuera igual, los eslabones se separarían. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en las juntas de pasador son centros instantáneos de velocidad. Pero esta definición no es exclusiva para cuerpos rígidos que están conectados entre sí. Por ejemplo, el mecanismo de 4 barras que venimos estudiando, tenemos la barra 1, que es siempre la bancada, la barra 2, que, bueno, la barra 2, la barra 3 y la barra 4, ¿no? La barra 1 está conectada a la barra 2, la barra 2 a la barra 3, la barra 3 a la barra 4 y la barra 4 a la barra 1, ¿no? Ahora, entre la barra 1, que sería la bancada, y la barra 2, tenemos una junta de pasador, ¿eh? Ahí hay un centro instantáneo. Pero también puede haber un centro instantáneo de velocidad, de hecho hay, entre, por ejemplo, la barra 2 y la barra 4, que son dos cuerpos rígidos que no están interconectados entre sí. Están conectados a través de los otros cuerpos rígidos, pero no están conectados entre sí. ¿Se entiende? Entonces, al no estar conectados entre sí, no están vinculados a ninguna junta de pasador, por ejemplo. Sin embargo, se puede hallar otro punto en el plano en el cual se cumpla esta definición. Vamos a encontrar otro punto en el plano que tenemos que ver cómo ubicarlo, en el cual se va a cumplir esta definición de que en un instante dado, en ese punto, los dos cuerpos rígidos tienen la misma velocidad. ¿Cómo, digamos, cómo vemos o cómo podemos calcular la cantidad de centros instantáneos que podemos encontrar en un mecanismo? ¿Bien? Bueno, ustedes creo que ya han visto una fórmula de combinación, esta fórmula de combinación que aparece acá, es n por n al menos 1 por n menos 2 y así hasta n menos r más 1. Eso dividido r. Acá n es el número de cosas tomadas en R a la vez. Esta es la fórmula de combinación. Para nosotros n va a ser el número de cosas, que en este caso, cuando hablamos de mecanismo, van a ser la cantidad de eslabones del mecanismo, de cuerpos rígidos, y las vamos a tomar de dos a la vez, porque sabemos, un centro instantáneo está definido para dos cuerpos rígidos a la vez. Entonces esta fórmula, que es lo que les dije, n por n menos 1 por n menos 2 dividido r factorial, en este caso n va a ser el número de cuerpos rígidos del mecanismo, y r va a ser 2. Entonces la fórmula directamente se reduce a esto, en donde c es la cantidad de combinaciones que podemos obtener. Entonces, si nosotros tenemos un mecanismo, por ejemplo, de 4 barras, haciendo esta cuenta, sabemos que en un mecanismo de 4 barras vamos a poder encontrar 6 centros instantáneos. En un mecanismo de 6 barras o de 6 eslabones vamos a encontrar 15 centros instantáneos. Y en un mecanismo de 8 eslabones vamos a encontrar 28 centros instantáneos. Porque es como que vamos combinando entre los distintos eslabones del mecanismo la cantidad de centros instantáneos que podemos encontrar. ¿Bien? Así que esta fórmula de combinación nos permite calcular cuántos centros instantáneos podemos encontrar en un mecanismo. Bueno, acá hay un ejemplo
el mecanismo de 4 barras, que ustedes ya venimos estudiando, ¿no? La barra 1 la bancada, barra 2, barra 3, barra 4. O eslabones 1, 2, 3 y 4. Como les dije recién, nosotros sabemos que por la simple definición de centro instantáneo, que nos dice que para un instante dado, en ese punto, los dos eslabones que estamos, a los cuales estamos queriendo encontrar su centro instantáneo, tienen la misma velocidad, es medio trivial saber que entre el eslabón 1 y el eslabón 2, en la posición de la junta de pasador, vamos a tener el centro instantáneo que típicamente se llama como I12, o I21, es el mismo. Esto nos dice que esto nos dice que es el centro instantáneo que se encuentra entre el eslabón 1 y el eslabón 2. Está justamente en esta posición, que es la posición de la junta de pasador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué dice la definición? Bueno, que en este punto, tanto el eslabón 1 como el eslabón 2 tienen la misma velocidad en este instante de tiempo. O sea, quiere decir, en este instante de tiempo para esta posición del mecanismo. ¿Cómo sabemos que acá tiene la misma velocidad? Bueno, la bancada tiene velocidad cero. Cualquier punto de la bancada tiene velocidad cero en todo instante de tiempo, porque está quieto, ¿no? Mientras que este eslabón 2 está en rotación pura, ¿no? O sea, esto va a rotar con respecto a este eslabón. Si uno toma cualquier punto de este eslabón 2 o de este cuerpo rígido 2, en cada instante de tiempo, si tenemos una omega 2 distinta de 0, va a tener una dada velocidad. ¿Bien? El único punto que tiene velocidad 0 en este instante de tiempo es el punto que está posicionado justamente en la junta de pasador. ¿Bien? Y cumple con la definición que decimos, bueno, si ese punto perteneciente al eslabón 2 tiene velocidad 0 y ese punto perteneciente al eslabón 1 tiene velocidad 0, por definición del centro instantáneo nos dice que el centro instantáneo y 1, 2 está en esa posición. ¿Bien? ¿Se entiende? Este centro instantáneo, en la medida que el mecanismo se mueva, va a permanecer en el mismo lugar. Es un centro instantáneo que no se va a mover. Pero veamos qué pasa con otro centro instantáneo. Por ejemplo, el centro instantáneo 2, 3, que es este que está acá, también está en la misma junta de pasador. O sea, porque se cumple la definición. En este punto se cumple la definición. Nosotros sabemos que en este instante de tiempo, en este punto, en esta posición del plano, en este punto que está acá, la velocidad de un punto que pertenece al eslabón 2 es igual a la velocidad de un punto que pertenece al eslabón 3. Eso se cumple porque este punto, digamos, un instante, un delta t posterior, va a parar a otro lugar, y para que la junta de pasador funcione como tal y digamos, permanezcan unidos los dos eslabones, tienen que tener la misma velocidad. Entonces, esto cumple también con la definición del centro instantáneo. Y lo mismo pasa con la misma aplicación para las otras dos juntas de pasador. Si queremos encontrar el centro instantáneo 3, 4, está en esta posición, y si queremos encontrar el centro instantáneo 1, 4, está en esta posición, que coincide con las posiciones de las juntas de pasador. Por eso decimos que cuando tenemos un mecanismo en el plano como este, y queremos encontrar los centros instantáneos, bueno, algunos centros instantáneos salen por simple inspección en los mismos puntos donde está la junta de pasador. Por otro lado, según la fórmula que vimos acá, un mecanismo de 4 barras va a tener 6 centros instantáneos. Nosotros acá llevamos 4, que es el I12, el I23, el I34 y el I14. ¿Bien? Nos están faltando encontrar 2.
¿cuáles son esos dos centros instantáneos? ¿Cuáles son los dos centros instantáneos que faltan encontrar? ¿No? Les pregunto a ustedes para ver si se entiende la idea. No le estoy preguntando dónde está, sino simplemente le pregunto cuáles dos están faltando, digamos. ¿Alguno lo puede comentar? Si tenemos el centro instantáneo 1, 2, que es el que conecta el eslabón 1 con el eslabón 2. Tenemos el centro instantáneo I2, 3, que es el que conecta el eslabón 2 con el eslabón 4. Tenemos el centro instantáneo I3, 4, que es el 3 con el 4. Y tenemos el I1, 4, que es el 4 con el 1. ¿Cuáles combinaciones están faltando entre estos cuatro eslabones? ¿Qué otras dos combinaciones están faltando? Profe, claro. Exactamente. Falta el I2, 4. ¿Bien? ¿Y cuál más? Y el 1-3. Y el I1, 3. ¿Está bien? Perfecto. Tengo una pregunta. Sí. ¿Siempre entre todos los eslabones del mecanismo que esté estudiando va a haber un centro de dos eslabones cualesquiera, aunque no estén Sí. unidos por una junta, por ejemplo? Como acá el 2-3 están unidos por una junta pasador. Pero Exacto. el 1 y el 3, o sea, los vinculan los eslabones que hay en el medio, no hay juntas de por medio. Eso es lo que, No está incorrecto. claro. Exactamente. Eso es lo que comentaba. Entre esos eslabones del mecanismo, por más que no estén conectados, podemos encontrar un centro instantáneo digamos, que cumpla con la definición. ¿Bien? Está bien. En el peor de los casos, ya les adelanto que el centro instantáneo puede estar en el infinito, pero lo podemos encontrar. Ahora vamos a ver justamente cómo encontrar esos casos. Pero justamente esa es la idea, es encontrar los centros instantáneos que combinan cada dos eslabones, todos los eslabones del mecanismo. Así que nos están faltando el 3-4 y el 1-3, que no tenemos ni idea dónde están. Estos otros salen fácil porque justamente cumplen con la definición, porque en estos puntos, por ejemplo, el eslabón 3 y el 4, en este punto tienen la misma velocidad, porque es digamos, eso es lo que genera la junta de pasador, hace que un punto que pertenezca al eslabón 3 y un punto que pertenezca al eslabón 4, en este instante de tiempo tengan la misma velocidad. Esa es la restricción que impone la junta de pasador. Obviamente cumple con la definición de centro instantáneo, ahí está. Entonces, tenemos el I1,2, el I2,3, el I3,4 y el I1,4. Bueno, estos cuatro centros instantáneos se llaman permanentes. ¿Ven? A diferencia de lo que vamos a ver ahora, que es el I3,4, el I3,1 y el I2,4, que no son permanentes. Estos se llaman permanentes. ¿Por qué se llaman permanentes? Y uno primero puede pensar, porque están quietos. No, fíjense que el I1,2 y el I1,4 están quietos, ¿no? En todo instante de tiempo van a tener un lugar. Mientras que el I2,3 y el I3,4 se van a mover. Cuando el mecanismo se desplace, este centro instantáneo va a ir a parar a otra posición. Este centro instantáneo va a ir a parar a otra posición. ¿Bien? Gráficamente hasta podemos ver dónde va a parar, ¿no? Porque va a estar en el círculo que une este punto con este punto, por ejemplo. Pero va a estar en otra nueva posición. O sea, no se llaman permanentes porque sean estáticos. Algunos van a ser estáticos y otros van a tener movimiento. Se llaman permanentes porque siempre están en el mismo punto de cada eslabón que vinculan. Me refiero a punto, por ejemplo, el I2,3 está en el extremo, fíjense, en el extremo del eslabón 2, está acá. Y el I2,3 está también en el extremo acá, digamos, izquierdo inferior del eslabón 3. Y cuando esto se mueva, va a seguir estando en el mismo punto del eslabón 2 y en el mismo punto del eslabón 3.
Y lo mismo pasa con este. Va a seguir estando en el mismo punto del eslabón 3 y en el mismo punto del eslabón 4. Por eso son permanentes. ¿Entiendes? Cuando me refiero a puntos, me refiero a un punto, por ejemplo, como el punto C. Hay un punto. Bueno, acá hay un punto del eslabón 2 y un punto del eslabón 3. Bueno, es el punto que pertenece al eslabón 2, por definición del centro instantáneo, y el punto que pertenece al eslabón 3, que ambos en este instante de tiempo están en esa posición, tienen la misma velocidad. Giró el mecanismo, este punto se desplazó, ¿bien? Pero sigue siendo el mismo punto, exactamente el mismo punto del eslabón 2. Sigue siendo el punto del extremo del eslabón 2. No es que este eslabón, digamos, no es que este centro instantáneo se desplazó a otro punto del eslabón 2, se desplazó por acá. O se desplazó a otro punto del eslabón 3. Sigue estando en el mismo punto del eslabón 3 y el eslabón 2. Por eso se llama permanente. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora veamos cómo podemos encontrar los que nos faltan y que, como vamos a ver, no son permanentes. Profe, entre dos Hay una... eslabones. Perdón. Sí, pregunte, dale. ¿Entre dos eslabones puede haber más de un centro instantáneo de velocidad? No, hay uno solo. Ahí va. Sí, por suerte hay uno solo. Bueno, hay una regla que se llama la regla de Kennedy, que dice lo siguiente. Tres cuerpos cualquiera en movimiento plano tendrán exactamente tres centros instantáneos y quedarán en la misma recta. ¿Bien? Tres cuerpos o tres eslabones, cualquiera en movimiento plano, tienen tres centros instantáneos y quedan en la misma recta. ¿Qué nos está diciendo esto? La primera parte, esto que dice, tres cuerpos cualesquiera en movimiento plano tendrán exactamente tres centros instantáneos. Esto también responde a tu pregunta, ¿no? No hay más, hay solamente tres, por ejemplo, y en dos, cuando vos tenés dos eslabones o dos cuerpos, tenés un solo centro instantáneo. Cuando tenés tres. Esto sale de la fórmula que acabamos de ver, de esta formulita. Si acá n es 3, fíjense, 3 por 2 es 6, dividido 2 es 3. Si tengo tres centros instantáneos, voy a tener, si tengo tres eslabones, voy a tener tres centros instantáneos. ¿Bien? Esa es lo que dice la primera parte de la regla de Kennedy. La primera parte de la regla de Kennedy no nos aporta nada nuevo. De hecho, nosotros lo vimos de una manera más general. Lo vimos con dos cuerpos, con 3, con 20 o con n cuerpos. Pero la segunda parte es la interesante. Dicen que quedará en la misma recta. Esta nos va a permitir encontrar los centros instantáneos que nos están faltando. Porque podemos ir tomando de a tres cuerpos rígidos, y como sabemos que los tres centros instantáneos que vinculan esos tres cuerpos rígidos, o que combinan, más que vinculan, combinan esos tres cuerpos rígidos, están en la misma recta, eso nos va a permitir encontrar los que nos están faltando. Bien. Vamos al ejemplo. Agarramos tres cuerpos rígidos, por ejemplo, tres combinaciones. El 1, el 2 y el 3. Agarrando estos tres, 1, 2 y 3, sabemos que va a haber tres centros instantáneos. ¿Bien? Hay dos que ya encontramos, el 1, 2 y el 2, 3. ¿Bien? ¿Cuál nos está faltando? Nos está faltando el 1, 3. ¿Qué dice la regla de Kennedy? Dice, bueno, van a tener tres y van a estar en la misma recta. Entonces, yo sé que si ya encontré dos, trazo una recta que une esos dos puntos, y sé que el centro instantáneo 1, 3, no sé dónde está, pero sé que va a estar en esta recta. Acá ya lo estoy mostrando dónde está. Pero bueno, ya sé que va a estar en esta recta. Y si ahora agarro otra combinación, el eslabón 1, el 4 y el 3, sé que van a tener también tres centros instantáneos. El 3, 4, que está acá, el 4, 1, que está acá, y justamente me vuelve a faltar el mismo. El 1, 3, que no sé dónde está, pero sé que está en la recta que une estos dos centros instantáneos.
Entonces, obviamente, donde cortan las dos rectas, va a estar el centro instantáneo 1, 3. ¿Bien? ¿Cómo lo hallé? ¿Cómo encontré esto? Usando la regla de Kennedy. Combiné primero el 1, el 3 y el 1, el 3 y el 2, y el 1, el 2 y el 3. Tengo estos dos que ya conocía, trazo la recta y digo, bueno, el 1, 3 estará en algún punto de esta recta. Después combino el 1, el 4 y el 3, ya tengo estos dos centros instantáneos, trazo una recta en que une esos dos centros instantáneos y digo, bueno, el I1, 3 no sé dónde está, pero sé que está en esta recta. Entonces, obviamente, si tiene que estar en esta recta y tiene que estar en esta recta, va a estar justamente en el punto en el cual se cortan las dos rectas, que es ese. Y eso me permite encontrar el centro instantáneo 1, 3, que era uno de los dos que me estaba faltando. ¿Bien? Si ahora combinamos combinamos, por ejemplo, el eslabón 2, el 1 y el 4, sé que voy a tener tres centros instantáneos, ¿no? El 1, 4, el 1, 2, y nos está faltando el que combina estos dos, el 2, 4, que en principio no sé dónde está, pero sé que está en la recta, que es justamente en la horizontal, que une estos dos centros instantáneos. ¿Bien? Y después si combino el 2, 3, 4, ¿bien? Sé que tengo el centro instantáneo 3, 4, y tengo el 2, 3, me está faltando el 2, 4, justamente el mismo de antes, pero sé que va a estar en la recta que une estos dos puntos. Entonces, donde cortan las dos rectas, encontré el centro instantáneo 2, 4. Entonces ahí pude encontrar los dos centros instantáneos que me faltaban para el mecanismo de 4 barras, que es el I1, 3 y el I2, 4. Y fíjense acá tengo justamente, como decía la formulita de combinación, 6 centros instantáneos, que son los que puedo encontrar si tengo un mecanismo de 4 barras. ¿Cómo los encontré estos dos que me faltaban? Usando la regla de Kennedy. ¿Bien? ¿Hay alguna duda de esto de cómo encontrarlos? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bueno. Ahora, volviendo, por eso quería sacar que no haya dudas en cuanto a cómo hallarlos, para ahora volvemos sobre qué quiere decir esos centros instantáneos, para qué nos sirven y demás. Pero primero, digamos, a los fines prácticos, de nuevo, si no hay, entiendo que se entiende cómo encontrarlos. Sigo. Bueno. Volviendo ahora a la definición del centro instantáneo. ¿Qué nos dice el centro instantáneo? Nos dice que un punto es un punto en el plano, en el cual un punto que pertenece al eslabón 1 y un punto que pertenece al eslabón 2, en ese lugar, para ese instante de tiempo, van a tener la misma velocidad. ¿Bien? Bien. Ese centro, digamos, que sea un centro instantáneo no tiene nada que ver con que el eslabón esté rotando sobre ese punto o algo parecido. No confundan centro instantáneo con lo que es un centro de giro, por ejemplo. No tiene nada que ver, salvo en algunos casos particulares. Pero en términos generales, un centro instantáneo es simplemente esa definición, que los dos eslabones que vincula o que combina en un instante de tiempo dado, en ese punto, tienen la misma velocidad. Eso es lo más general. Después, ahora vamos a ver algunos casos particulares donde esos centros instantáneos son también, digamos, son centros de rotación, pero por algún tema particular. Vamos a ese caso particular ahora para que no haya duda. Por ejemplo, veamos el centro instantáneo 1, 3, es este que está acá. ¿Qué nos está diciendo este punto que está acá? Bueno, esto está vinculando el eslabón 1 con el eslabón 3. Y según la definición del centro instantáneo, lo que nos dice es, en este punto, el eslabón 1 y el eslabón 3 tienen la misma velocidad.
Acá no hay un punto físico que pertenezca al eslabón 3, y tampoco hay un punto físico que pertenezca a la bancada, ¿eh? Pero podría haberlo. Imagínense, este eslabón 3, que es este triangulito, podría tener, no sé, una forma mucho más grande, ¿eh? Y ese punto ser un punto físico del eslabón 3, ¿eh? Y lo mismo la bancada podría ser, tener alguna forma rara que acá en esta posición del espacio haya un punto material que pertenezca a la bancada, ¿eh? Piénsenlo así un poco en abstracto en ese sentido y piensen, si acá abre un punto material de la bancada, porque la bancada tiene una forma rara, ese punto de la bancada, en este instante de tiempo, ¿qué velocidad tendría? ¿Se entendió la pregunta? 0. 0. Muy bien la respuesta. 0. Cualquier punto de la bancada tiene velocidad 0, ¿eh? El eslabón 1 está fijo. Tanto este punto que está acá, como este punto, como este punto, como otro punto, cualquier punto de la bancada en el plano, tiene velocidad 0. ¿Bien? Entonces, si esta es la definición de centro instantáneo y sabemos que en este instante de tiempo está acá, y sabemos que este es el centro instantáneo que combina el eslabón 1 con el 3, lo que nos está diciendo es que, por su definición, es que este punto que pertenece a la bancada tiene velocidad 0, ¿eh? Y que un punto que pertenezca al eslabón 3, que de nuevo, en este caso particular no es un punto material, pero podría serlo, ¿no? No importa a los fines prácticos. Nos dice, bueno, el punto del eslabón 3 tiene que tener la misma velocidad en este instante de tiempo, en ese lugar del espacio. ¿Bien? Si tiene que tener la misma velocidad, ¿qué velocidad tiene? Y si es Es punto material, 0. sería 0 también. 0. ¿Está? Exactamente. Eso es lo que nos está diciendo la definición de centro instantáneo. Bien. Vamos a otro caso. Vamos acá. Acá tenemos, esto es para que se entienda bien qué es un centro instantáneo. Yo hago todos estos comentarios. Vamos al centro instantáneo I24, que ya supimos encontrarlo por la regla de Kennedy. ¿Bien? Encontramos que está acá. Bien. Este centro instantáneo 2,4, lo que me combina o me vincula es el eslabón 2 con el eslabón 4. ¿Bien? Lo que me está diciendo es que un punto material, si existiera, ¿no?, del eslabón 2 en este lugar, y un punto del eslabón 4 en este lugar, en este instante de tiempo tienen que tener la misma velocidad. ¿Bien? ¿Cuál es la velocidad de un punto que pertenece al eslabón 2 que está en esta posición, en este instante de tiempo? No se sabe. Habría La que respuesta es calcularlo. esa, no la sabemos. Muy bien. ¿Bien? ¿Y cuál es la velocidad de un punto que pertenece al eslabón 4 en ese instante, en ese lugar? Lo mismo. Tampoco la sabemos. ¿Está? Eso es lo único que dice. ¿Y qué dice la definición de centro instantáneo? No sabemos cuál es, pero son iguales. ¿No? ¿Se entiende? Esa es la definición de centro instantáneo. Lo único que sabemos nosotros es que para este instante de tiempo, en este punto la velocidad del eslabón 2 y la velocidad del eslabón 4 van a ser iguales, pero no sabemos cuánto es. ¿No? ¿Bien? Eso es lo que dice la definición del centro instantáneo. En este caso también dice lo mismo, la velocidad del eslabón 1 y del eslabón 3 en este punto van a ser iguales, pero como justo el eslabón 1 es la bancada y sabemos que la velocidad es 0, sabemos que la velocidad del punto 3 también va a ser 0. ¿Eh? ¿Bien? Pero es un caso particular. Ahora, yo les pregunto, si la velocidad de un punto que pertenece al eslabón 3 en este punto, digamos, en este punto del espacio, en este lugar del espacio, es 0,
¿Cómo es el movimiento del eslabón 3 con respecto a ese punto? ¿De rotación sería? De rotación, exactamente. ¿Eh? Es poco, tal vez poco intuitivo verlo, justamente porque para eso está bueno conocer esto del centro instantáneo. Profe, Pero ahora sabemos... Sí, perdón, ¿puede plantear de nuevo la pregunta? es que ya me olvidé cuál era la pregunta. Pero, no, les decía recién, para este centro instantáneo sabemos que las velocidades son iguales y no sabemos cómo son, cuál es, ¿no? Y no podemos saber mucho más. En este caso particular, como el eslabón 1 es la bancada, la velocidad de cualquier punto de la bancada es 0. Y la velocidad de un punto del eslabón 3, en este punto, como tiene que ser igual, porque acá está el centro instantáneo, que es el eslabón 1, también es 0. Entonces lo que sabemos es que la velocidad de un punto del eslabón 3 en este instante de tiempo, en esa posición, es 0. Entonces la pregunta es, si sabemos que la velocidad de un punto del eslabón 3 en esta posición es 0, ¿cómo se mueve el eslabón 3 con respecto a ese punto? Y ahí alguno contestó, está rotando, justamente. Ahí lo que sabemos es que podemos deducir por este centro instantáneo que vincula un eslabón con la bancada y por su posición, que este eslabón 3, en este instante de tiempo, está rotando con respecto a este punto. Es la información que nos da. Después vamos a ver qué hacemos con esa información, si nos sirve para algo, pero es la información que nos da. ¿Se entendió? Sí, quedó claro. Bueno, y esa información, que de hecho nos va a servir para hacer algún análisis de velocidad, también nos está bueno porque uno ahora se puede imaginar un poco cómo se mueve el mecanismo, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que como esta es la bancada, este eslabón en este instante de tiempo está rotando, ¿no? Con respecto a este punto. Y sabemos que este eslabón está rotando con respecto a este punto, ¿no? Ahora, del eslabón 3 no sabíamos nada, sabíamos que tenía un movimiento que habíamos definido como complejo, porque este eslabón, con respecto a este sistema de referencia, rota y se traslada. Bueno, ahora sabemos, al conocer los centros instantáneos, que con respecto a este punto, este eslabón, en este instante de tiempo, está rotando, tiene una rotación pura. Entonces, algo más que, digamos, ahora sabemos algo más de cómo se mueve este mecanismo o esta foto del mecanismo. Simplemente al encontrar los centros instantáneos. Y otra cosa que sabemos acá, en este caso, o que simplemente sabemos que la velocidad de ambos eslabones va a ser igual acá. No mucho más. Este eslabón no está rotando con respecto a este punto, este eslabón tampoco está rotando con respecto a este. ¿Bien? Pero sabemos que tiene la misma velocidad. Pero en este caso, este centro instantáneo particular que vincula la bancada nos da una información un poquito más valiosa y nos permite conocer eso. ¿Sí? En otro instante de tiempo, ese centro instantáneo va a estar en otro lugar. Ahora justo iba a eso. ¿Se entendió hasta ahora lo que comentamos? ¿Bien? Si hay algo que no se entienda o hay alguna duda, por favor pregunten, no hay ninguna pregunta que sea pava. O sea, imagínense que esto lo están viendo por primera vez y, digamos, yo estoy hablando y es difícil hasta uno medio que está hablando en el aire. Y yo imagino que ustedes entienden, pero por favor, si hay algo que no se entienda, me dice y lo trato de explicar de otra manera, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí. Vamos a lo siguiente. Ahora, un instante siguiente, no en otra posición. O sea, si esto, sabemos que está en la entrada, este eslabón rota, ¿qué va a pasar en otro instante? Este eslabón va a rotar, este eslabón va a rotar con respecto a este punto, o sea que las rotaciones van a ser diferentes, ¿no? Y este eslabón va a tener un movimiento complejo que va a estar dado por las restricciones acá de la junta de pasada. ¿Bien?
Si en la nueva foto del mecanismo, en la nueva posición, hacemos lo mismo, aplicamos la regla de Kennedy, vamos a, digamos, este eslabón que va a estar por acá, trazamos la recta, y este eslabón que va a estar por acá, trazamos la recta, donde se cortan, va a venir a parar a otro punto. ¿Bien? Este eslabón, este centro instantáneo y 1, 3 va a venir a parar a otro punto, por ejemplo, por acá, ¿no? Donde está parado el cursor. Bueno, si hacemos el mismo análisis de recién, ahora vamos a ver que en esta nueva posición del centro instantáneo, en ese instante, en este nuevo instante de tiempo, el eslabón 3, por el mismo análisis que hicimos recién, va a rotar con respecto a ese centro instantáneo. ¿Bien? El análisis es el mismo, porque vincula con la bancada que tiene velocidad cero, ese punto de la bancada tiene velocidad cero, sabemos que por definición del centro instantáneo, ese punto del eslabón 3 tiene velocidad cero, no le queda otra al eslabón 3 que rotar con respecto a ese centro instantáneo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué estos centros instantáneos no se llaman permanentes como los otros? Porque cuando los encontremos, no necesariamente están en el mismo punto material del eslabón 3 o del eslabón 1. Se mueven. No solo se mueven en el plano, sino que también se mueven con respecto, se mueven con respecto digamos, a un sistema de referencia fijo a cada uno de los eslabones. No es el mismo punto material del eslabón 3 y no es el mismo punto material del eslabón 1, este nuevo punto que hacemos por otro lado. ¿Entendió? Sí, profesor. Bien, me alegro. Bueno. Así que eso justamente. Por eso no son centros instantáneos permanentes, porque se mueven. Y no solo se mueven, estos también se mueven, sin embargo son permanentes, pero se mueven, pero siguen estando en el mismo punto de cada eslabón. En cambio, estos se mueven y se pueden mover de punto del eslabón, de cada uno de los eslabones que vincula o que combina. ¿Bien? Ahora, en las distintas fotos del mecanismo podemos hacer los mismos análisis que, digamos, que hicimos recién para encontrar los centros instantáneos. ¿Bien? ¿Alguna duda? Sí, a este punto. Sí, sí, exactamente. Exacto. Sí, eso rota en ese instante, ¿eh? Por eso son instante a instante. De hecho, cuando uno tiene que definir cómo es el movimiento de este eslabón, el movimiento de este eslabón es de rototraslación, ¿no? O sea, con respecto a este sistema de referencia. Ahora, si vos lo vas viendo instante a instante con respecto a un sistema donde esté posicionado en el centro instantáneo, vas a ver que es de rotación pura, el instantáneo. ¿No? Bueno, esas son las cosas que nos permiten ver, digamos, entender un poquito más el movimiento de los mecanismos de los eslabones con respecto conociendo esto del centro instantáneo. Esa es justamente la utilidad de estos centros, una de las utilidades del centro instantáneo. Es algo que yo creo que ninguno nos imaginábamos antes de conocer que era un centro instantáneo, de que había un punto en este plano para el cual este eslabón rotaba, digamos. No sé, por ahí no lo teníamos. Bueno, a pesar de tener un movimiento complejo, en cada instante uno puede encontrar un punto en el cual este eslabón rota. Este eslabón, ojo, no, vuelvo a insistir, no confundir esto del centro instantáneo con la definición del centro de rotación. En este caso coincide centro de rotación con centro instantáneo, porque uno de los eslabones que estamos combinando es la bancada. Si no, eso no se cumple. ¿Tá? Por ejemplo, en este centro instantáneo no está rotando el eslabón 2 o el eslabón 4 con respecto a este punto. ¿No? Lo que sabemos es que la velocidad es igual, pero la velocidad no es cero. Este punto puede tener una velocidad, digamos, con alguna dirección en particular. Sí.
No, justamente eso te iba a preguntar, porque, o sea, si tendría que tener, si poner que el centro 1-3 es un punto material, digamos, del eslabón 3, Sí, tendría que tener la misma velocidad que la bancada, exacto. pero, o sea, no me cierra que, o sea, entonces como que el eslabón 3 estaría limitado, digamos, por la bancada. Sí, en realidad vos fíjate, es así. Vos fijate en definitiva, ¿qué te define la posición de ese punto? No te la define la bancada, te la definen estas dos barritas. Que son digamos, eh, las dos barras o los dos eslabones que están vinculados al eslabón 3, y en función de sus largos y de sus orientaciones te define la posición del centro instantáneo, entonces te define el movimiento de este eslabón 3. Entonces, este eslabón 3 en realidad está definido el movimiento por estos dos puntos. Ah, está. Ahora uno puede, justamente conociendo la definición del centro instantáneo, saber que está este punto en el cual la velocidad del eslabón 3 y del eslabón 4 son iguales, del 3 y el 1 son iguales, y como la del 1 siempre es 0, la del eslabón 3 sabemos que con ese punto, respecto a ese punto va a rotar. Está. Gracias. Sin duda, yo creo que era algo que no es intuitivo, que uno puede, digamos, saber, a pesar de que uno, un mecanismo del plano intuitivamente puede entenderlo. Fíjense que hay cosas que estaban ocultas y que vamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, eso, que existen estos centros instantáneos, eh, que, que por su definición dicen la velocidad de los dos eslabones son iguales. Bueno, en el caso que sea la bancada, nos dice, bueno, la velocidad es cero. En este caso, no. En este caso, nos está diciendo, bueno, la velocidad de un punto del eslabón 2 y de un punto del eslabón 3 en este punto son iguales, pero no es cero. No sé cuánto vale. Bien. Entonces este punto se está trasladando. Tiene una velocidad. Ahora, en un instante posterior, esto se mueve, este centro instantáneo no es permanente, y los dos puntos materiales del eslabón 2 y del eslabón 4 que vinculan son otros, diferentes. Y esos dos en el nuevo instante tienen la misma velocidad. ¿Bien? Pero no son los mismos puntos. O sea, acá no hay una restricción, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es que tienen la misma velocidad, nada más, en ese instante. En un instante posterior es otra cosa. ¿Bien? Bueno, sigamos. Bien, si no hay más dudas, sí. Ninguno me preguntó qué es esto, ¿no? Fíjense, ¿para qué sirve esto? Es una forma, es una forma de no olvidarse en ningún centro instantáneo. Por ejemplo, si uno hace un círculo y anota un puntito por cada uno de los eslabones y los numera 1, 2, 3 y 4, y después va conectando el 1 con el 2 y dice, bueno, acá encontré el centro instantáneo 1, 2, el 2 con el 3, encuentro el centro instantáneo 2, 3, el 3 con el 4, encuentro el 3, 4, y el 4 con el 1, encuentro el 4, 1. ¿Y qué otro me falta? Bueno, me falta, por ejemplo, el 1, 3. Entonces trazo una línea de punto, el 1, 3. Y digo, ¿cómo encuentro el 1, 3? Bueno, miro los triangulitos que se generan entre los que ya tengo y la línea de puntos y digo, bueno, puedo combinar el 1, 2, 3, el 1, 2, 3 para encontrar esto, y el 1, 4, 3, que es lo que hicimos antes nosotros, ¿no? Agarramos el eslabón 1, el 2 y el 3, y después agarramos el eslabón 1, 4 y 3, y así encontramos el 1, 3. Y de la misma forma después pueden, digamos, cuando le falta el 4, 2, después una vez que lo encuentran lo marcan con línea continua, ¿no? Y después si le falta el 4, 2, traza línea de punto y dice, bueno, ¿cómo puedo encontrar el 4, 2? Bueno, puedo encontrarlo con el eslabón 4, 1, 2 y el 3, 4, 2, que es lo que hicimos antes, ¿no? El 4, 1, 2, sería el I1, 4, el I1, 2, nos falta el 2, 4, y el I3, 4
el I2, 3 y nos falta el 2, 4. Y traza línea de punto. Acá en un mecanismo de 4 barras es medio, de nuevo, medio trivial, pero un mecanismo que tiene, por ejemplo, 6 barras, conviene hacer este esquemita e ir trazando uniendo los dos eslabones para el cual quiero encontrar el centro instantáneo y ver qué combinación de centro instantáneo me permite encontrar el que me falta. Es una forma de no olvidarse ninguno y de también saber cómo ir combinándolos para encontrarlo. Simplemente para eso sirve este diagramita. Sí, bueno, es eso, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, acá está un poco explicado eso. Y esto que les decía, puede aparecer, por ejemplo, si tenemos juntas deslizantes, la localización del centro instantáneo un poquito más, digamos, acá dice más sutil, ¿no? No tan trivial, pero bueno, tampoco es tan difícil. Fíjense, tenemos el 1, 2, que acá tenemos, bueno, la bancada, el eslabón 2, el eslabón 3, y el eslabón 4, que es este pistón que se desliza, ¿no? Por esta junta deslizante, ¿entre qué? Entre el pistón 4 y la bancada de nuevo. La bancada que es el 1. ¿Bien? Entonces sabemos, esto es, en definitiva, también es un mecanismo de 4 barras, en donde la última junta, en vez de ser una junta de pasadores, es una junta deslizante. Bueno, lo mismo vamos a encontrar 6, en este mecanismo también hay 6 centros instantáneos, ¿no? Los 3 que son las juntas de pasador, que es el 1, 2, el 2, 3 y el 3, 4, bueno, ya lo sabemos encontrar, como recién vimos por la definición, es trivial encontrar. ¿Bien? Acá lo raro es el 1, 4, que es entre el pistón, digamos el eslabón 4, y la bancada. ¿Bien? Por definición tiene que tener la misma velocidad. Ustedes imagínense, la bancada tiene velocidad 0, ¿no? Y el pistón 4 tiene velocidad en este sentido horizontal, ¿no? Cualquier punto del eslabón 4 tiene la misma velocidad. Si se está desplazando para la derecha, tiene toda la misma velocidad a la derecha. Si se está desplazando para la izquierda, toda la misma velocidad a la izquierda, ¿no? Bueno. ¿Dónde va a estar el centro instantáneo? Bueno, tiene que ser un punto en el cual la velocidad de este eslabón sea 0, porque está combinando con la bancada. Y que acá vemos que todos los puntos tienen velocidad hacia la derecha o hacia la izquierda igual, ¿no? Entonces, bueno, está en el infinito, ¿no? Está en el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que es como pensar que este pistón está como rotando, en vez de, sabemos que se está trasladando, ¿no? Pero una traslación es como una rotación de radio infinito. ¿Bien? Entonces, el centro instantáneo 1, 4 no está en otro lado, sino que en el infinito. ¿Bien? En esta línea recta, porque es la que une, sabemos que el 3, 4 tiene que estar en la misma recta que el 1, 4, ¿no? Está en esta misma recta, perpendicular a la traslación, pero en el infinito. ¿Bien? ¿Se entiende? Es un caso particular que aparece con las juntas de los bloques deslizantes, que aparece en el infinito. Sin embargo, esto está en el infinito. Sabemos que está en la recta horizontal, ¿no? Vertical acá. Si queremos hallar, por ejemplo, el 1, 3, ¿dónde va a estar? Bueno, va a estar en esta recta que me une el 1, 4 con el 1, 3, como hacíamos antes, y en esta recta que me une el 1, 2 con el 2, 3, y se cortará en algún lado. Esto no se va a salvo que esto esté vertical. Si esto no está vertical y esto tiene un ángulo distinto de 90, más chico, o en algún punto se va a cortar. Si está en vertical, ese punto también, en ese caso particular, el centro instantáneo 3, 1 también se nos va al infinito, pero si no,
va a estar en la digamos, en el punto donde se cortan las dos rectas. Esta vertical con la dirección del cuerpo rígido 2. ¿Se entendió? Bueno, estimo que sí. Sigo. Sí. 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 Sí, a ver, lo que pasa es que vos, sí, es como que todo, en ese instante todos los puntos te cumplen con la regla de que del centro instantáneo. El centro instantáneo como que podría ser cualquier otro, ¿no? Pero es un punto medio que se llama, bueno, ahora no me sale la palabra. Es un punto particular, ¿no? Es un instante muy, muy particular. Pero no lo piense en ese punto porque, digamos, ese es un caso particular, digamos, en esa posición. Un instante posterior, si tenía velocidad, por ejemplo, si se movía para la derecha y en el instante posterior se empieza a mover para la izquierda, ahí ya, cuando adquiere una velocidad, el centro instantáneo se te va al infinito. ¿Eh? Así que esos son, sí, son en los dos extremos, tenés esos casos particulares donde cualquier punto del pistón te cumpliría con la regla, con la definición de centro instantáneo. Eh, pero bueno, ya me voy a acordar la palabra que aplica para esos casos. Cuando me acuerdo te lo digo. Pero no lo pienses en ese punto, ni en esos instantes. Bien, ¿qué otra cosa? Pero está bien, está buena la, la aclaración. ¿Algún otro comentario? Profe, Sí. ¿el 2-4 coincide con el 3-4? El 2-4 coincide con el 3-4, exactamente. Sí, exactamente. Siempre para sacarlo, apliquen la regla de Kennedy. Y bueno, al aplicar la regla de Kennedy pasa lo que vos decís. Vos combinás lo que une el 2-3 con el 3-4 con lo que une el 1-4 con el 3-4 y... Perdón, no. Hay que aplicar la regla de Kennedy. Vamos, a ver, vamos a hacerlo. ¿Cuál me dijiste? El 2-4 con el 3-4, porque no sé qué coincide. No, acá tenemos, vamos a pasar en limpio. Tenemos el 1-2, el 2-3, el 3-4 y el 1-4. ¿Bien? Nos faltaba, por ejemplo, el 1-3 que les dije, donde corta esta con el infinito, ¿no? Eso sale así. Y vos me dijiste, ¿cuál? El 2-4, el 2-4, ¿dónde estaría? El 2-4, perfecto. El 2-4. ¿Dónde está el 2-4? Bueno, el 2-4 sale de combinar el 2-3-4 con el 2-1-4, ¿no? El 2-3-4 nos dice, bueno, tiene que estar en esta línea. ¿Bien? Sí. Y el 1-2 y el 1-4 nos dice, tiene que estar, bueno, en esta vertical, ¿no? ¿Se entiende? Porque ¿dónde está el 1-4? En el infinito. Es como es una vertical que pasa por este punto, por el 1-2. ¿Bien? En donde cortan las dos rectas, ahí lo tenés. Bien.
¿Se entiende? Porque si por acá no pasa, no te está pasando por el 1,2, tiene que pasar por el 1,2. Entonces la recta está acá, vertical, porque este está en el infinito, pero pasa por el 1,2. Donde corta el 1,2 con el otro, ahí lo tenés. ¿Bien? Ojo con eso, ¿eh? Sí. Siempre apliquen la regla de Kennedy, digamos. No se guíen por la intuición. Apliquen la regla y lo saquen. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sigo. Conocer esto, digamos, este caso particular donde uno tiene uno de los eslabones que está conectado a este centro instantáneo en la bancada, nos permite hacer lo que se llama análisis de velocidad por centro instantáneo. Fíjense, nosotros tenemos este mecanismo de 4 barras en este instante dado, tenemos tita 2, tenemos omega 2, ¿bien? Tenemos obviamente omega 4, y queremos saber cuánto vale omega 3, que es la rotación, por ejemplo, del eslabón 3 con respecto, obviamente sabemos que el eslabón 3 rota con respecto a este punto en este instante, o sea que va a tener un omega 3. Suponiendo que la entrada es tita 2 y omega 2, bueno, estos datos de entrada, el análisis de velocidad que era calcular omega 3 y omega 4. ¿Bien? Omega 2, teniendo omega 2, conociendo esta distancia, podemos calcular BA. ¿Bien? Conociendo BA, que la calculamos por esta velocidad angular por esta distancia, como sabemos que este eslabón, o sea, el punto A pertenece al eslabón 2 y el pertenece al eslabón 3. ¿Bien? Como sabemos que el eslabón 3 está rotando con respecto a este punto, obviamente esto va a ser una velocidad tangencial a este punto, ¿no? Entonces, conociendo BA y conociendo esta distancia, que es la distancia de I1, 3 a I2, 3, podemos calcular omega 3. ¿Se entiende? Y acá es la utilidad de este centro instantáneo y de conocer que con respecto a este punto, este eslabón está rotando. Acá les voy a mostrar. ¿Bien? Podemos calcular omega 3 conociendo BA y la distancia del punto A al punto 1 y 1, 3. ¿Bien? Conozco esta distancia, puedo calcular omega 3. Conociendo omega 3, puedo calcular la velocidad del punto B, multiplicando omega 3 por la distancia de I1,3 a B. ¿Bien? Y eso me calcula la velocidad del punto B. ¿Se entiende? Puedo calcular la velocidad del punto B. Es la distancia del centro instantáneo al punto B por omega 3. ¿Bien? Y conociendo la velocidad del punto B, puedo calcular omega 4, porque acá sale el gráfico, ¿no? Si tengo la velocidad del punto B, puedo calcular omega 4 ahora con esta distancia. ¿Bien? Entonces fíjense qué fácil, qué rápido encontrar este centro instantáneo nos permite hacer un análisis de velocidad. En definitiva, calculamos velocidad del punto A, velocidad del punto B, y omega 2, omega 3 y omega 4, suponiendo omega 2 constante. Constante no, entrada. ¿Bien? ¿Se entendió? Y de la misma forma, podemos calcular cualquier otra, conociendo omega 3, podemos calcular cualquier velocidad de otro punto en el eslabón, por ejemplo, BC. Simplemente, omega 3 por esta distancia nos da BC. ¿Bien? Así que bueno, esta es otra, digamos, además de conocer los centros instantáneos, permite conocer un poco más cómo se mueve el mecanismo. Nos permite también hacer estos análisis de velocidad. O sea, hallar, por ejemplo, la velocidad del punto A, del punto B, del punto C, o la velocidad de rotación de los eslabones, haciendo lo que se llama esto, análisis de velocidad con centro instantáneo. ¿Se entiende?
Bueno. Bueno, esto es lo que quería mostrar del centro instantáneo. No sé si no hay dudas, puede seguir Ezequiel con los temas. No sé, ¿qué les parece? ¿Quieren consultar algo más? Acá no sé qué escribiste. Esteban del Fabro puso I13 e I1 y 24, no sé, era de algo que veníamos hablando antes. Espero que se haya... Sí, hace bastante. Bueno. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, por lo menos por mí. Bueno, me alegro. ¿Querés seguir vos?